Antes de iniciar esta entrevista formal con María José Pizarro, quiero preguntar si me escuchan bien. Quiero agradecerles a quienes están sondeándonos, a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo que apenas inicia. Si encuentran buen sonido, si nos escuchan perfectamente, y si no es así, pues para corregir antes de arrancar formalmente, repito, esta entrevista. Transmitimos en vivo para ustedes a través de Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes Twitter, hoy X. Sí, me dicen que sí, que se escucha bien. Dije hace un momento, si me voy a una calle, a una esquina, a un barrio de Neiva, del Huila, a preguntar si usted votaría por María José Pizarro a la presidencia de la República, a la presidencia de Colombia, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Con qué tipo de respuestas me puedo encontrar? Quizá habrá gente que va a decir indiscutiblemente que sí, y habrá gente que probablemente va a darle muchísimo palo y muchísima crítica a la opción. ¿Qué tan probable es que una mujer llegue a la presidencia y qué tan probable es que una mujer de izquierda, hija de una persona, obviamente, o de un hombre, como lo fue su padre, y ya vamos a entrar en detalle con ello, pueda llegar a ser presidenta de un país como Colombia? María José, cordial saludo y empiezo preguntándole cómo le ha ido hoy en Neiva. No, maravillosamente bien. En 2 años que llevo viajando al Neiva, recorriendo los municipios, los territorios de Neiva, del Huila, siempre me han recibido con muchísimo cariño, con muchísimo respeto e inclusive con curiosidad, así que muy feliz de regresar. ¿Cómo es eso de curiosidad? Bueno, hay gente que a lo mejor no piensa como tú, pero que aún así se anima a escucharte, a escuchar una visión distinta del país a la que ellos tienen, y cuando se hace con respeto, se hace con apertura, se hace con cariño, no importa si pensamos diferente, lo maravilloso es que podemos sentarnos a tener un diálogo tranquilo, respetuoso, constructivo, para hacer eso, integrar a la nación, reconciliar a la nación y encontrar soluciones juntos a los problemas que nos aquejan. Pero el tema es porque sea mujer, o porque sea de izquierda, o porque sea de derecha. Por cualquiera de esas, a lo mejor porque hay personas que tienen una visión mucho más tradicional, otras porque efectivamente tienen una posición ideológica distinta, otros porque, bueno, dicen una mujer, ¿cómo es eso de una mujer en la política? Y además una mujer que no siempre está dentro de los parámetros, mi peinado, mi estética también rompe ciertos parámetros, entonces eso causa también curiosidad, pero no, lo que te digo, yo afortunadamente puedo decir que siempre que he venido me han tratado con respeto y con cariño. ¿Qué dice la gente a propósito de su look? No, pues algunos dicen que debería tinturarme las canas, no es muy común que las mujeres se dejen las canas, según la edad también me dicen, bueno, esto del rapado cómo funciona, pero también es cierto que gente joven que tiene otras estéticas, al contrario me dicen maravilloso. Qué bien que una mujer como tú esté en los escenarios de poder, porque empiezan a transformar las estéticas más tradicionales para que otras también puedan incorporarse sin menos prevención. Pero esto es un acto de rebeldía, ¿qué es? Bueno, yo soy un poco así heterodoxa, asimétrica, sí, es una estética distinta. Yo decidí hace unos años que quería incorporar nuevas estéticas. Lo mío también es una apuesta estética. Yo creo que la política es una apuesta estética. No creo que tengamos que estar atados a visiones muy tradicionales. Generalmente las mujeres en la política no son del todo femeninas. Si recordamos, por ejemplo, Margaret Thatcher era una mujer dura, sólida, de traje, de cabello corto. Muy formal. Desastre muy formal, la dama de hierro le decían, y así otras mujeres, Angela Merkel, Dilma Rousseff, es decir, mujeres, digamos, con una postura muy fuerte y muy sólida. Y yo al contrario creo que en las distintas, tú a través de la estética comunicas cosas. Yo soy artista, soy joyera, y me comunico no solamente a través de la palabra, también a través de todos los símbolos que me rodean. Por eso cuando tuve el honor de ponerle la banda presidencial al presidente Gustavo Petro, recordarán, yo traía unas trenzas, traía un símbolo y era, digamos, un telar atrás de mi padre, y ahí yo estoy comunicando e interpelando a la sociedad colombiana.
Estamos en vivo con María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, 46 años, 2 hijas. Se crió entre mujeres, sus abuelas, su abuela especialmente, sus hijas, hasta una perra con la que, femenino también, con la que anduvo buena parte del territorio latinoamericano. Hagamos el ejercicio de la política. Usted es senadora, pero en el ejercicio, se está hablando de su aspiración a la presidencia de la República. ¿Quiere ser presidenta de Colombia? Yo creo que Colombia está preparado para una presidencia femenina, como está sucediendo en otros lugares del continente. Ya había sucedido antes en Brasil, en Argentina, en Chile inclusive. En México acaban de posesionar a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, y por supuesto hay una disputa presidencial en estos momentos que suscita todo el interés del continente y del mundo, y es la contienda electoral entre Donald Trump y Kamala Harris, una mujer afro, una mujer que además le ha puesto una impronta completamente distinta a la política. Es una mujer que sonríe, es una mujer que expresa de manera abierta su gestualidad, es una mujer femenina, lo mismo que Claudia Sheinbaum. Es decir, ya estamos listos para una forma distinta de hacer política como sociedades. Colombia nunca ha tenido una presidenta mujer, creo que está preparado para tenerla, pero ojalá sea una mujer que pueda y que tenga la capacidad de interpelar, de reconciliar a la sociedad colombiana, de cuidar a la sociedad colombiana. ¿Cuál sería la diferencia entre un presidente masculino y una presidenta, una mujer? ¿Cuál sería la manera o la diferencia en un gobierno? Mira, tradicionalmente hay características femeninas que han sido valoradas únicamente en el entorno íntimo, en el entorno privado. Las mujeres cuidan los recursos, las mujeres cuidan su familia, las mujeres tienen una sensibilidad especial, un manejo absolutamente transparente de los recursos públicos, cuidan las comunidades. Es decir, hay toda una serie de características que, puestas en el ejercicio de la política, donde tenemos un país sumido en la corrupción, sumido en la violencia, un país que ha sido incapaz de tramitar sus diferencias, que ha sido incapaz de reconciliarse, que ha sido incapaz inclusive de convivir en democracia. Por eso tenemos un país tan polarizado, porque no aceptamos y no hemos aprendido a dirimir nuestras diferencias de una manera distinta. Una mujer tiene las capacidades para tramitar todo eso de una manera distinta, inclusive para encontrarle soluciones a la guerra que nos impusieron los hombres. Son los hombres los que han hecho la guerra en este país. Mientras los hombres se mataban, nosotras hemos encontrado caminos para la reconciliación. Nosotras nos hemos encontrado en el dolor. Nosotras hemos construido y hemos preservado a la nación colombiana. Mientras este país se desangraba, las mujeres hemos sido la reserva moral y ética de la sociedad colombiana, aún a pesar de que nuestros cuerpos han sido atravesados por la violencia. María José, usted dice, las mujeres cuidan los recursos, es decir, una mujer presidenta no se roba la plata, el erario público. Pues yo creo que hay mujeres que sí se roban la plata. Lo que pasa es que entonces no están haciendo buen uso precisamente de esa identidad y de esos valores femeninos. Un hombre, por ejemplo, se emborracha, ¿no? Va, se gasta el sueldo y llega con un poquitico del sueldo. La mujer aún así tradicionalmente ha cogido ese recurso, lo ha cuidado, lo ha multiplicado como Jesús multiplica los peces, logra ponerle a cada uno de sus hijos comida en el plato. Es decir, tiene una capacidad de administrar los recursos de manera diferente, y lo ha aprendido en un ejercicio vital. Una mujer nunca se le olvida cuánto cuesta la canasta familiar, cuántos recursos realmente necesita para garantizar esa canasta familiar, qué debe hacer para que sus hijos puedan ir a la escuela, para que vayan limpios, para que tengan disciplina, para que hagan las tareas. Es decir, hay un ejercicio, hay unas características, hay unos valores que, puestos en el ejercicio de la política, son un potencial inmenso, y eso a veces los hombres tal vez no lo entienden muy bien, pero yo sé que todas las mujeres que me están escuchando saben perfectamente bien de lo que yo les estoy hablando. Tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, tenemos inclusive un ejercicio transparente y un ejercicio distinto, una forma distinta de hacer política. Sabemos abrazar, ¿sí? Sabemos encontrar en el otro los rasgos positivos y además despertarlos, y a veces por eso alrededor nuestro reaccionan con muchísima violencia. Esta no es una sociedad donde las mujeres podamos vivir tranquilas, pero aún así nosotras hemos seguido con muchísima dignidad, y además hemos formado generaciones enteras también
para que sean unos buenos seres humanos, para que sean unos buenos ciudadanos. Es decir, en nosotras hay enormes capacidades. Lo que pasa es que este era un mundo gobernado por los hombres y tal vez para que el mundo cambie un poco tienen que haber gobiernos femeninos. Una mujer cuida el ambiente, una mujer no permite que se gaste el agua, una mujer tiene consideración y tiene, vamos a decir, se conduele con el dolor del otro. Compasión. Entonces yo creo que hay un montón de elementos que nosotros podemos incorporar a un ejercicio de liderazgo y a un ejercicio de gobierno femenino. ¿Qué debe pasar, María José Pizarro, para que usted llegue a ser la presidenta de Colombia futuramente? Bueno, por ahora yo hago parte de una colectividad, de un grupo político y una tendencia política en Colombia que es el Pacto Histórico, que es una propuesta progresista que tiene una visión de país. Nosotros hemos estado hablando de la necesidad de confluir todos en un solo partido político, de andar de llevarle la contraria a las izquierdas en el mundo. Mientras se dividen, nosotros estamos hablando de unidad. Ya hicimos un primer ejercicio en el 2022. Creo que toca avanzar, dar un paso hacia allá y es materializar la unidad, y yo creo que los liderazgos del Pacto Histórico tenemos que concentrarnos en lograr eso, cómo no nos dividimos, cómo no generamos divisiones y heridas internas, sino cómo somos capaces de andar un camino conjunto que nos logre mantener, que nos permita mantener todo aquello que hemos logrado y además avanzar un poco más en estos objetivos que nos hemos propuesto. Me gastó 2 segundos. Quiero poner en pantalla esta fotografía. Está en pantalla la imagen de Carlos Pizarro León Gómez. Yo creo que si su papá hubiera sido actor de televisión o artista de cine, tal vez hubiera ganado muchos premios por la pinta, quiero decir. Este hombre lideró el movimiento 19 de abril. Tal vez fue uno de los pocos que creyó en la paz, pero de manera increíble no terminó vivo. ¿Qué pasó con Carlos Pizarro, con su papá? Bueno, lo primero es que creo que él no tenía vocación de actor, así que creo que habría sido un magnífico presidente de este país. Creo que él habría ganado las elecciones en 1990, creo que no lo asesinaron por el pasado, lo asesinaron por el futuro y le quitaron a Colombia una oportunidad inmensa, no solamente de tener un gobierno diferente, sino de reconciliar la nación colombiana y de hacer la paz. Por distintos elementos, mi abuelo fue comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, es decir, que él conocía el mundo de lo militar, él creció en una familia, digamos, con oportunidades, y por lo tanto, y se rebeló contra esas oportunidades y construyó su propio camino. Podía hablar con los comandantes de la guerrilla en Colombia, podía hablar con el campesino y la campesina, podía hablar con los más humildes, tenía una sensibilidad especial. Casi todo el mundo se acuerda, aquellos que que estamos entrados en edad como nosotros, todos nos acordamos qué estábamos haciendo exactamente en el momento en el que asesinaron a Carlos Pizarro. Era como, sí, ¿y qué estabas haciendo tú? A lo mejor te acuerdas, mucha gente se acuerda. Él sigue vivo en la memoria colectiva de la nación colombiana y tenía una característica y era que él era como el caballero del sombrero blanco. Nunca mejor dicho, porque siempre usó el sombrero blanco, y era que la gente cada vez que se topaba con él quedaba, digamos, tocado en su alma, y eso me lo han dicho en todos estos años y después de haber hecho un ejercicio de memoria inmenso de muchísimos años, desde enemigos, contradictores, hasta amigos y seguidores. Así que yo creo que él tenía las capacidades para haber dirigido esta nación y yo creo que nos habríamos evitado unos años muy difíciles de la guerra en Colombia. Bien, debo contarles para quienes desconocen la historia que fue asesinado. Así es, 48 días después de firmar la paz, del primer proceso de paz exitoso en Colombia y América Latina, mi padre fue asesinado a bordo de un avión de Avianca cuando se dirigía a iniciar la gira del Caribe rumbo hacia Barranquilla. Volvamos al presente.
La idea es una coalición del pacto histórico y de todos los grupos de izquierda que comulguen. Más que coalición, es la unidad del pacto histórico, un gran bloque progresista que pueda avanzar hacia un frente amplio con sectores liberales, democráticos y defensores de la vida en nuestro país. Pero ¿cómo avanzar? Por ejemplo, Gustavo Bolívar dice que jamás votaría, sí, por María José Pizarro. Uno dice, bueno, ¿cómo si Gustavo Bolívar forma parte de ese mismo ejercicio, por qué le niega el voto a María José Pizarro? Eso hay que preguntárselo a Gustavo Bolívar. Además que lo vi que fue como muy cruel con usted. Bueno, él algún día tal vez pueda reflexionar porque ha cometido una injusticia en esa valoración, pero yo aquí quiero hacer una reflexión. ¿Cuál es esa injusticia? Porque no es acertada esa valoración. ¿Cuál? Yo creo que se equivoca. Él dijo que yo no era un buen ser humano, pero aquí entonces va mi reflexión. Yo creo que es hora de que nos cuestionemos como sociedad. Sobre todo ayer acaban de asesinar a una niña. Los feminicidios están al alza y parece que hubiese una imposibilidad por parte de ciertos hombres, no de todos, de ciertos hombres, de entender que hay unos nuevos roles femeninos, de entender precisamente que pueden coexistir y que las mujeres no estamos, digamos, relegadas, como lo decía hace un momento, al espacio íntimo y a una actitud de sumisión, sino que nosotras podemos ser constructoras y dueñas de nuestro propio destino. Y ahí pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica que un hombre con poder diga que una mujer es una mala persona? Esa es la justificación que tal vez usaron en algunos momentos para quemar a las brujas, y quemaron cientos de decenas, miles de mujeres sencillamente porque no estaban y no cabían en el parámetro que en ese momento se había establecido. Esa es la justificación que tienen muchos hombres para asesinar a sus mujeres, porque no era una buena mujer. A mí no me pueden cuestionar por haber sido una mala congresista. Resulta que según cifras y conceptos, según quienes hacen esos estudios, yo soy una de las mejores congresistas de este país durante 4 años seguidos. Soy una persona leal con el proyecto político, una persona que conoce la historia, que conoce el proyecto, una mujer que no tiene cuestionamientos de ningún tipo. Así que yo creo que esas son las cualidades que requieres para poder compartir en el escenario político. Él y yo somos parte de un mismo proyecto político y lo que se necesita es lealtad y compromiso con el proyecto político. Si nos gustamos y no, si nos caemos o no, yo creo que eso es accesorio. Lo importante es que podamos construir y fortalecer un proyecto político común. Para fortalecer ese proyecto político, si Gustavo Bolívar no la apoya, ¿ahí qué pasa? Pues ahí es que este proyecto político es amplio. Hay inmensos sectores de la población colombiana más allá del pacto histórico. Hay también sectores importantes del pacto histórico que no están metidos en esas disputas. Y te quiero decir honestamente la verdad, yo tampoco voy a entrar en esas disputas. Yo voy a construir la unidad y esa es la única respuesta que mereces o que se necesita tener en relación con esa pregunta. Todo lo demás, mejor pregúntaselo a él. ¿Se crearía un partido político que respalde a María José Pizarro? ¿Se iría por firmas en un eventual caso extremo? ¿Levantaría nuevamente, desempolvaría la palabra M19 para sentir el respaldo y arrancar desde allí en homenaje a Carlos Pizarro? ¿Cómo va a ser un poco? Yo hago parte de un proyecto político que es el Pacto Histórico. Mi ideología es progresista. Estoy aquí para construir una opción y para fortalecer una opción política progresista que hoy está en el gobierno. Yo no me voy a apartar de ese camino. Yo voy a seguir en el Pacto Histórico. ¿Qué necesitamos? Que en el pacto histórico tengamos la madurez, entendamos jurídicamente el momento, entendamos políticamente el momento, tomemos las decisiones acertadas y encontremos un mecanismo que nos permita elegir una candidatura única que nos permita entonces avanzar hacia la consolidación de ese frente amplio con otras personas que cogobiernan con Gustavo Petro, que han sido cercanas a este proyecto político y con quienes podemos construir realmente un frente amplio. Y esa es, digamos, estas son las apuestas que nosotros nos hemos trazado a mediano plazo para poder llegar a una disputa electoral en el 2026. Ahora, en ese momento estamos gobernando. Se cierne hoy mismo medios de comunicación han hecho pública un documento donde se comprueba que el Consejo Nacional Electoral ha investigado al presidente Gustavo Petro, lo cual rompe el bloque de constitucionalidad, lesiona gravemente la Constitución y la democracia de nuestro país. Hay un fuero presidencial
el único órgano competente para investigar al presidente de la República es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, así que cuando el presidente dice hay un golpe blando, de eso estamos hablando, y hay ejemplos en América Latina. Recordemos el impeachment contra Dilma Rousseff, recordemos lo que pasó en Paraguay con el presidente Lugo, con Zelaya en Honduras. Es decir, esto no es una imaginación. El lawfare, que es la guerra jurídica, existe, y ojalá nuestro país, que por fin aprende algo que había sido desconocido en 200 años de vida republicana, y es que existe la alternancia de poder o la alternancia democrática, no transite por los caminos precisamente de la violación de la Constitución y de la lesión grave a la democracia en nuestro país. ¿Ese golpe blando es que Petro no termina el gobierno por intereses externos? Eso es una decisión. ¿Cómo se interpreta el golpe blando? No, si se viola la Constitución, como evidentemente parece estar sucediendo con los documentos que se han hecho públicos hoy y los comunicados del Consejo Nacional Electoral, cuando el Consejo de Estado inclusive le lleva la contravía a lo que establece la misma Constitución, que es el fuero presidencial, cuando existe una sentencia y unas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide que órganos administrativos puedan destituir a funcionarios electos mediante el voto popular, evidentemente le estamos asestando un grave golpe a la democracia en Colombia, que harto nos ha costado construir, y no nos equivoquemos. La democracia la hemos construido entre todas y entre todos. Tenemos una nueva constitución fruto precisamente de un acuerdo de paz con el M-19 y la confluencia de los jóvenes de la séptima papeleta. Tenemos un nuevo marco democrático. Estos son los logros de diversos sectores de la sociedad colombiana. Nos pusimos de acuerdo para construir una nueva constitución, que es un nuevo contrato social. Tenemos que respetar y que cuidar la constitución, y además que exigir que en su integralidad se cumpla la Constitución Política de Colombia. Y lo digo yo como hija de uno de los hombres que, a pesar de no haber podido participar en la Constitución, fue absolutamente determinante para que esa Asamblea Nacional Constituyente se convocara en 1990. Así que digamos, esa es la realidad en la que nosotros movemos. Nosotros hemos respetado las reglas democráticas. En democracia se ha estado los últimos 34 años, puedo decir que toda mi vida. Cuando mi padre lo asesinaron yo tenía 12 años, hoy tengo 46. Llegamos al gobierno respetando las normas democráticas. Es más, construimos un andamiaje de defensa jurídica para recuperar 4 curules que nos habían sido arrebatadas y que nos habían sido robadas por ese mercado electoral en el que muchas veces se han convertido las elecciones en Colombia. Lo mínimo que nosotros pedimos es que se respete el mandato popular de los colombianos, y así como nosotros hemos respetado la democracia y las elecciones en Colombia. Hagamos evaluación. Lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno del presidente Petro. Para usted, ¿qué es lo bueno? Yo creo que se ha avanzado inmensamente en la reforma agraria. Yo creo que ha quintuplicado los esfuerzos que habían hecho los 2 gobiernos anteriores, y es una deuda enorme con Colombia, porque además es el origen del conflicto armado en Colombia, que es la guerra por la tenencia de la tierra. Yo creo que si logramos un mínimo de justicia en términos agrarios, este país habrá avanzado mucho. Ese sector agrario ha crecido un 10%. Hoy el turismo es el segundo rubro. En materia económica hay todo tipo de visiones. Lo cierto es que hoy se comprueba que hay un crecimiento económico del 2%, que no ha subido el dólar, que no ha subido la inflación, que ha subido el empleo en nuestro país. Es decir, hay un nuevo modelo económico, pero no es un modelo económico que nos lleve al desastre. De aquí no han salido las grandes empresas. Aquí sigue operando y siguen funcionando las empresas en nuestro país, y es más, se ha diversificado la economía. Ya no somos dependientes del carbón, del petróleo, sino que además tenemos el turismo, tenemos la agricultura, tenemos otros, diversificación en la economía, y yo creo que eso es un avance muy importante, un avance para la sociedad. Tenemos un Congreso más diverso. Antes solamente teníamos un montón de hombres encorbatados, vestidos de negro, que duraban 30 años y se heredaban la curul de generación
en generación. Hoy tenemos un Congreso que se parece más a los colombianos, un Congreso donde hay campesinos y campesinas, donde hay indígenas, más allá de las 2 circunscripciones o las 3 circunscripciones especiales. Tenemos más representación femenina, gracias solo a la decisión del pacto histórico de presentar listas paritarias y con alternancia. Tenemos un 30% de representación de las mujeres en el Congreso de la República. Hemos avanzado en la educación. Hoy la educación es gratuita. Yo fui autora y ponente de esa ley que garantiza la gratuidad en la educación superior en nuestro país, y hay una inversión en educación enorme, y eso significa que los jóvenes van a tener oportunidades distintas. La reforma pensional me parece un logro inmenso, porque hay 3 millones de adultos mayores que deambulan por las calles de nuestro país, que tienen que vivir de la mendicidad o de la solidaridad familiar, y hoy van a tener un mínimo de pensión para la subsistencia. Errores. Creo que no hemos luchado lo suficiente contra la corrupción. Creo que la corrupción está enquistada en el Estado y en la sociedad colombiana. Por el tema Guajira y la unidad de gestión del riesgo. Por muchas cosas, pero en términos generales, ese en concreto, que es el gran escándalo de corrupción, que es mínimo en comparación con los grandes escándalos de corrupción. Yo misma hice un debate sobre Odebrecht, que ha destituido presidentes en todo el continente que han sido investigados por el escándalo de corrupción, y aquí no ha sucedido absolutamente nada. Es decir, lo malo es la corrupción. ¿Qué más hay? Tenemos la corrupción. Yo creo que no hemos logrado fortalecer lo suficiente las instituciones, depurar las instituciones, lograr que tengamos un Estado, unas instituciones lo suficientemente sólidas para poder avanzar en los cambios que nos hemos propuesto. Es necesario fortalecer la institucionalidad pública, dotarla de transparencia, de ejercicios de transparencia, hacerla más cercana al ciudadano. Cualquier colombiano hoy pasa un vía crucis y se le vuelve un tormento cada vez que tiene que hacer un ejercicio, una solicitud mínima ante el Estado colombiano. Tenemos que hacer que el Estado colombiano no sea tan paquidérmico, y para eso tenemos la tecnología. Lo feo. Lo feo. Lo malo, lo feo. Eso es lo malo. Lo feo, no, yo creo que lo feo ha sido realmente el escándalo de corrupción, y también evidentemente que aquí voy a decir algo que creo que los huilenses conocen muy bien. El Huila alcanzó a vivir un tiempo de paz, que fue después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, y la gente podía salir y recorrer el territorio y conocer su territorio, e ir a Rivera, e ir a, no sé, a las cascadas, a conocer las bellezas naturales, recorrer este país y recorrer este territorio. Eso sucedió después de la firma de los acuerdos de paz. Por la decisión del gobierno anterior de hacer trizas la paz, estamos viviendo un retorno a la violencia, porque además es un Estado que no cumple los acuerdos de paz, y lo digo yo, que soy hija de un firmante de un acuerdo de paz que fue asesinado 48 días después de firmar la paz, y que hoy se sabe que hubo participación de agentes del Estado en complicidad con el paramilitarismo para asesinar a mi padre. Hoy, 34 años después, sabemos eso. Así que cuando uno toma la decisión de no implementar los acuerdos de paz, de no cumplir con esos acuerdos de paz que hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, estamos condenando al país a un nuevo ciclo de violencia, que es el que estamos viviendo hoy, que es el que están viviendo los colombianos. ¿Las disidencias de hoy son producto del no cumplimiento de acuerdos? Pues yo creo que habían muchos firmantes a los acuerdos de paz que esperaron y además fueron asesinados como los aurelianos, ¿no? Con la ceniza en la frente, esperando si se cumplían, si podían transitar hacia la legalidad. Y lo cierto fue que no se dio esa implementación, y al contrario empezaron a asesinarlos, y eso fortaleció a los sectores de la disidencia. Habían disidencias al momento de la firma de los acuerdos de paz, sectores que decidieron permanecer en la guerra, pero habían podido ser sectores marginales, y hoy tenemos unas disidencias fortalecidas. Y yo creo que si hubiésemos tenido presencia de la fuerza pública, que además cuando firmaron los acuerdos de paz, me decía el gobernador hoy, retiraron mucha de la fuerza pública de los municipios, pero tampoco llegó el Estado con las soluciones. Eso pasó durante 4 años. 4 años es mucho tiempo, y hoy tenemos unas disidencias fortalecidas. Nosotros seguimos creyendo que la paz negociada es el camino, porque es después de una negociación que tenemos, digamos, periodos de paz. En Colombia la guerra y la paz conviven trágicamente, y lo que necesitamos es que florezca la paz y que se marchite la guerra. Y yo creo que ahí tenemos que seguir intentando mantener un espacio de negociación, pero evidentemente los grupos armados tienen que responderle a este país si están dispuestos o no a avanzar por el camino de la paz, y es la decisión de ellos, porque el gobierno tiene la mano tendida.
Estamos en vivo para ustedes a través de Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes Twitter, hoy X. La senadora María José Pizarro nos acompaña. Su aspiración a la presidencia de la República depende de múltiples factores. Ahí le están escribiendo, senadora, para que ahora más tarde pueda pegarle una revisada a los comentarios. Si el presidente Gustavo Petro, porque ya se especula, se está patinando una reelección del presidente Petro, si el presidente Petro definitivamente le dice sí y busca el camino a la reelección, ¿qué pasaría entonces con su posible aspiración? Primero, no sé qué tenemos que hacer como fuerza política, no sé qué tiene que hacer el presidente de la República, que ha dicho hasta la saciedad y en todos los espacios que no tiene intención de reelegirse, que respeta la constitución política de nuestro país. ¿Quiénes hoy? Eso? Pues los que hoy mismo están irrespetando la constitución política de nuestro país. Es que no somos nosotros los que nos estamos pasando por la faja la constitución. Son quienes están avanzando con investigaciones que a todas luces rompen el marco de constitucionalidad. Pero no son integrantes del mismo pacto histórico que están proponiendo que venga, vamos a presentar este proyecto. Pues que lo presenten y no va a pasar y nosotros no lo vamos a acompañar. Puedes tener la certeza de que muchos de nosotros en el Congreso de la República no lo vamos a acompañar, y no porque tengamos aspiraciones personales, no señor, yo sigo pensando que el presidente de la República es un excelente presidente, y si en este país existiese la reelección, estoy segura de que él sería reelegido por los colombianos y las colombianas. Ahora, él es el primero en decir que respeta la Constitución. Como él respeta la Constitución, nosotros la respetamos junto a él. Y el deber y la responsabilidad que tienen todos los dirigentes del pacto histórico es prepararse para asumir con capacidad, con inteligencia, con empatía, con amor, asumir la posta, recibir la posta para darle continuidad a este gobierno. Petro va hasta el 7 de agosto de 2026. Sí, así es, eso es lo que él ha dicho. No hay reelección. No hay reelección, es que él lo ha dicho hasta el cansancio. Vuelvo y repito, quienes andan con esas elucubraciones son precisamente los sectores que creen y que a veces se ven tentados a jugar con la democracia de Colombia. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el respaldo que necesita entonces la hoy senadora María José Pizarro para decir, arranco un camino yéndome a pueblos, a ciudades para vender mi idea como presidenta o como posible presidenta de la República? Vuelvo y repito, nosotros estamos en un camino de unidad. Precisamente hoy que estoy en el Huila, en Neiva, vengo en el marco de una gira que hemos llamado la Gira por la Unidad, con dos objetivos fundamentales. El primero, lograr la unidad de las fuerzas políticas y sociales que componen el pacto histórico. En segundo lugar, empezar a ambientar por parte de los sectores progresistas el acuerdo nacional. El acuerdo nacional no solamente es en Bogotá, entre los sectores políticos o los sectores de poder. El acuerdo nacional se hace también con la gente, por eso vamos a conversar con empresarios, por eso conversamos con el gobernador y con todos los alcaldes que llegaron a esa reunión, y la mayoría puedo decirte que no eran del pacto histórico. Hemos hablado con los medios de comunicación y estamos dispuestos a avanzar en un acuerdo nacional que tiene que tener dos ejes fundamentales: el respeto a la democracia y la paz como destino para los colombianos y colombianas. Dos preguntas finales. Senadora, me están pidiendo que nos quedan 3 minutos y es así, y es conveniente. 2 preguntas finales. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene el país? Y si usted fuera presidenta, ¿cómo los afrontaría? ¿Cuáles serían esos mayores problemas que hoy tiene Colombia? El primero, la corrupción. El segundo, hay un tema de seguridad que necesitamos subsanar. El tercero, vuelvo y digo, el fortalecimiento de la institucionalidad, de hacer del Estado un Estado cercano a los ciudadanos. Y el cuarto, que no hemos sido capaces de construir un plan de nación. Si nosotros construyésemos un plan de nación conjuntamente entre todos los sectores de la sociedad colombiana, que fuese respetado por cualquiera que llegase al gobierno en el 2026, en el 2030, en el 2034, estoy segura de que podríamos entrar pisando fuerte, o más bien incorporarnos pisando fuerte al siglo XXI. Y hay uno que no nos podemos olvidar, ahora que estamos cerca a la puerta de la Amazonía, cuando la Amazonía se seca, cuando tenemos problemas de agua en Bogotá, y es el cuidado del ambiente. Nosotros somos guardianes de la Amazonía, somos guardianes del pulmón del mundo. Cerremos. Pena de muerte, abusadores de niños, asesinos de niños, feminicidas. Mira, yo creo que tenemos una justicia que ha sido inoperante frente a los feminicidios y frente a los abusos sexuales infantiles.
Obviamente hemos dicho que somos respetuosos de la Constitución, inclusive hay sentencias de la Corte Constitucional que se han pronunciado en este sentido. Lo que necesitamos es que la justicia funcione. Lo que no podemos tener es el 90% de impunidad en los casos de abusos sexuales contra menores, que no avancen las investigaciones de manera seria sin revictimizar a las víctimas, que digamos que en muchos casos prescriban, por ejemplo, los feminicidas, que no haya una atención adecuada, para las víctimas, es decir, los hijos e hijas de las mujeres que son asesinadas por sus parejas. Vuelvo y repito, esta no es una sociedad que haya cuidado a las mujeres y no es una sociedad que cuide y respete a las niñas de este país, y por eso tenemos que vivir tragedias como las de Sara Sofía y de otro montón de niñas. Tenía antecedentes, no era más fácil. Entonces, ¿dónde está la justicia? Preguntémonos dónde está la justicia. ¿Por qué esta persona estaba libre? Quiere decir que hay una gran responsabilidad de la justicia colombiana que no ha permitido que a través de la justicia se aleccione a los criminales, a estos enfermos que abusan de las niñas, de los niños, de las mujeres en nuestro país. Eso es lo que tenemos que cambiar. Precisamente eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Los países que tienen pena de muerte para crímenes de este tipo funciona diferente? Tendríamos que entrar a valorar las cifras, a ver si la pena de muerte es la que garantiza que este tipo de crímenes no ocurran, o si es la aplicación efectiva de la justicia y una sociedad que ejerce una gran pedagogía y que es cero tolerante con este tipo de abusos y de violencias. Bien, transmisión en vivo con la cámara de Eliseo Méndez Vela. Senadora María José Pizarro, muchas gracias por esta entrevista y le deseamos suerte en ese proceso que está usted empezando por Colombia. No, a la Nación, muchas gracias por esta entrevista, por este espacio, a todas las personas que siguen La Nación a través de las redes sociales, como siempre, un gran abrazo.